This call is now being recorded. Sí, hola a todos. Entonces, nuestro seminario de hoy va a ser impartido por Eduardo Reza Gurrola y nos va a hablar sobre el módulo de gavillas cocientes y módulo de haces vectoriales sobre curvas. Entonces, adelante, Eduardo. Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de que pude presentar en este seminario de álgebra. Ya esta es mi tercera plática abordando un tema muy específico que era un problema de mi tesis. Como ya mencioné, esta es la tercera plática. En la primera de ellas mencionábamos y platicábamos un poco sobre algunos conceptos básicos de problema móduli, cuáles eran lo que ya denominábamos ingredientes, tratábamos de decir cuál era la solución y planteábamos algunos ejemplos. Luego dimos paso a una teoría que hablaba de unos cocientes dados a partir de una acción de un grupo, que mencionamos que era la teoría de invariantes geométricos, desarrollada por David Mumford. Y en esta tercera plática ya abordaremos precisamente lo que es la aplicación de la teoría antes descrita en las dos pláticas anteriores que estuvimos mirando, y como título le puse módulo de gavillas cocientes y módulo de haces vectoriales sobre curvas, que precisamente esto es lo que estaremos platicando a lo largo de esta charla. Como ya mencionaron, mi nombre es Eduardo Reza y mi director de tesis, el doctor Osvaldo Mar. Entonces, comencemos recordando un poco las pláticas anteriores. La primera de ellas, como ya mencioné, problema móduli. Ahí planteábamos que teníamos una colección de objetos A y queríamos clasificar esa colección de objetos bajo una relación de equivalencia. Entonces decíamos cuando los objetos estaban relacionados uno con otro. Posteriormente hablábamos de que necesitábamos un concepto de familia, de objetos de A, parametrizados por una variedad de S, y decíamos cuándo esas familias estaban relacionadas. Todo esto con la intención de que nos estuvieran clasificando nuestra colección de objetos A de forma continua. Como ya habíamos planteado lo que era el problema móduli, hablábamos de lo que era el espacio móduli, que lo denotábamos como M, que era precisamente la solución a nuestro problema móduli planteado muy específicamente. ¿Qué era lo que buscábamos en este espacio móduli o qué era lo que teníamos? Lo que queríamos es que al considerar el conjunto de clases de equivalencia denotados de esta manera, queríamos que fuera isomorfos AM y M tuviera una estructura de variedad algebraica proyectiva. Entonces, en resumen, lo que queríamos era dar esa estructura de variedad algebraica proyectiva a nuestro conjunto de clases de equivalencia. Hablábamos de lo que era un ejemplo muy particular, que era el de la grassmanniana y cómo dieron solución a dicho problema móduli. Entonces, ya que estábamos hablando de estos problemas móduli y su solución, que es encontrar la estructura algebraica deseada, hablábamos que en general no podíamos garantizar la existencia de dicha variedad algebraica. Entonces recurríamos a una teoría general, que era la teoría de invariantes geométricos, pero aquí ya no teníamos objetos y relación de equivalencia como vista en conjuntos, sino que teníamos puntos en una variedad algebraica proyectiva, y la relación entre equivalencias de esos puntos estaba dada por la acción de un grupo bajo ciertas características. Les pedíamos que fuera un grupo reductivo, que la acción fuera lineal, y algunos conceptos que también eran necesarios. Entonces, con esto considerábamos el morfismo, que era tomar cada punto y mandarlo a su clase de equivalencia, que es precisamente el conjunto de órbitas. Entonces, esta teoría nos decía que si nos restringíamos a unos ciertos puntos específicos, íbamos a tener la estructura de variedad que deseábamos. Dichos puntos eran aquellos que denominaba semiestable y estable. Aquí les presento la definición, que la nombramos como G y T estable.
Como ya mencioné, considera una variedad proyectiva, variedad algebraica proyectiva y una acción del grupo G sobre X. Entonces, un punto era semiestable si existía un polinomio homogéneo invariante de un cierto grado, tal que ese punto no se anulaba, perdón, que el polinomio no se anulaba en ese punto. Dichos puntos semiestables lo denotábamos como X a la SS. Y de estables pedíamos que la dimensión de las órbitas sea la máxima, o que en este caso que sea la dimensión del grupo, y que nuevamente exista ese polinomio homogéneo invariante, pero que sea de grado 1. Nuevamente que el polinomio no se anule en ese punto, y que al considerar la acción restringida al abierto XF sea cerrada. Entonces, esos puntos que eran los estables los denotamos como X a la S. Entonces, ya teníamos la teoría necesaria, ahora necesitábamos aplicarlo a nuestro problema módulo de haces vectoriales. Como mencioné en el título, haremos uso de un problema módulo que se denomina el problema módulo de Gavillas cociente. Entonces, para eso, comencemos primero con las definiciones básicas. La primera de ellas, si queremos hablar de gavillas, primero definir lo que es una pregavilla. Si tenemos una variedad algebraica X, una pregavilla F sobre X consta de lo siguiente, que al considerar un abierto de X, F de U va a ser un OX un módulo. Que si tenemos una inclusión del abierto V en U, entonces esto nos da un morfismo de módulos que lo denotamos como ρ de V, que va del módulo F de U en el módulo, el OX un módulo F de V. Debe de cumplir que al considerar el vacío F de U es precisamente el módulo 0, y que cuando estamos considerando el mismo abierto U, el morfismo de módulos denotado por el ρ de U sub U, precisamente es el morfismo identidad. Y finalmente, que si tenemos una triple contención de subconjuntos abiertos, esto se vea reflejado en los morfismos de módulos, como se muestra en el punto número 3. Teniendo la definición de pregavilla, ahora sí tenemos que una gavilla es precisamente cumpliendo las definiciones de pregavilla, y además debe de satisfacer dos condiciones más. Que si tomamos un abierto y una cubierta abierta de U, entonces vamos a considerar un elemento del módulo F de U, al cual lo denotamos como S, que es precisamente una sección de ese módulo, tal que al restringirnos a cada abierto, tal que si nos restringimos a cada abierto de la cubierta y es igual a 0, entonces la sección como tal era 0. Y nuevamente, si consideramos una cubierta abierta de U, de un abierto U, tenemos una colección de objetos que lo datamos como SI, son secciones del módulo dado de cada una de las cubiertas, de tal modo que si esa colección de elementos o de secciones coinciden en las intersecciones, entonces va a existir una sección global del que está en el abierto U, tal que al restringirnos a cada elemento de la cubierta es precisamente la sección S sub I. Y esto para todo I. Con esto vamos a considerar dos gavillas y diremos, entonces necesitamos definir lo que es un morfismo de gavillas, que lo denotamos como phi. Un morfismo de gavillas phi es un morfismo de OX1 módulos, de tal modo que al considerar phi de U, va a ser un morfismo de módulos. Esto para cada abierto U de X. Y además debe de cumplir que si tenemos una contención del abierto V en U, una inclusión del abierto V en U, esto se vea reflejado en el siguiente diagrama que sea conmutativo, donde ρ sub U, V y ρ' de U sub V son los morfismos dados anteriormente por la inclusión. Ok, con esto les presento aquí en esta siguiente diapositiva lo que es un ejemplo de gavillas. Estos dos ejemplos que muestro aquí son de gran importancia. El primero de ellos, primero es la gavilla trivial, que la adoptamos como E de X y tiene rango 1.
Por definición, la tenemos que decir en cada uno de los abiertos. Entonces, estamos considerando todas las funciones que son regulares, que van de U en C. Y la gavilla OX de un punto X, también nuevamente de rango 1. Por definición, tenemos que son todas las funciones regulares, tales que se anulan en ese punto X. Como mencioné, estos son de gran importancia. Más adelante hablaremos un poco más de ellos. Hay que recalcar que estas gavillas están sobre una curva algebraica. Entonces, teniendo si tenemos que una gavilla F es isomorfa a una suma directa de n veces mayúscula de O de X, entonces esa gavilla es libre y va a tener rango n. Ahora, si tenemos que esa gavilla es isomorfa localmente a un O a la n, entonces esa gavilla diremos que es localmente libre y también nuevamente va a tener rango n. Ahora sí, uno de los temas importantes de la presente charla, que es el problema módulo de gavillas cocientes. Recordemos que cuando estamos hablando de problema módulo, mencionábamos que necesitamos definir cuáles eran nuestros objetos y cuál era la relación de equivalencia entre ellos. En este caso vamos a considerar X una variedad algebraica proyectiva y vamos a fijar una gavilla coherente que esté sobre X. Nuestros objetos van a ser morfismos de gavillas sobreyectivos, como se muestran en esta parte de aquí. Son morfismos Q que van de nuestra gavilla fija E en la gavilla F. La relación de equivalencia que vamos a decir para estos objetos es que dos morfismos de gavillas sobreyectivos, que lo denotaremos como, en este caso estamos denotándolos como Q y Q', donde lo único que estamos haciendo es cambiar la gavilla F, están relacionados si solo si sus kernels son iguales. Como ya tenemos objetos y relación de equivalencia entre objetos, ahora es necesario la definición de qué es lo que estamos considerando como familia de cocientes de la gavilla E. Para ello, hay que observar primeramente lo siguiente. Como tenemos E una gavilla sobre X, entonces podemos considerar una variedad S, y por lo tanto podemos considerar el producto de la variedad X con la variedad S. Como tenemos que E es una gavilla sobre X, podemos tomar el morfismo pi, que es proyectar a la variedad X. Con esto nos define una nueva gavilla que está dada por el pullback del morfismo pi a la variedad X de nuestra gavilla E fija. Como ya mencioné, esta es una nueva gavilla que está sobre X cruz S. Con esto, diremos que una familia de cocientes de sobre una variedad S va a ser un morfismo sobreyectivo de O X cruz S lineal de gavillas que está sobre la variedad X cruz S, de tal modo que cada familia de cocientes se ve de esta manera. Lo denotaremos como Q sub S, que van del pullback del morfismo pi de la gavilla E en una familia de cocientes que está sobre X cruz S, donde al considerar F barra a un solo punto de S, este va a ser un cociente de nuestra gavilla fija E, cumpliendo la primera definición que necesitábamos, que precisamente la relación de equivalencia entre familias y objetos coincida. Ahora, dos familias están relacionadas si solo si son equivalentes, dos familias están relacionadas o son equivalentes si sus kernels normalmente son iguales. Entonces, en este caso tenemos la relación de familia es muy parecida a la relación de objeto. Este es el problema módulo de cocientes planteado por Grothendieck. Nosotros utilizaremos una equivalencia a dicho problema módulo, en el cual vamos a tener unos pequeños cambios. Como ya mencioné, tenemos que fijar una gavilla E sobre X. Entonces,
En nuestro caso, para simplificar notación, consideraremos como objetos parejas, de donde tenemos Q y una gavilla F. F debe cumplir, nuevamente, como ya mencioné, ser gavilla, y Q va a ser un morfismo sobreyectivo, como los que mencionaba anteriormente. Diremos que dos cocientes están relacionados, esto es, dos parejas de este estilo están relacionadas, sí, solo sí, la gavilla F y la gavilla F' son isomorfas como gavillas, y el considerar el morfismo el isomorfismo de gavillas y componerlo con Q es precisamente el morfismo Q'. Aquí en la parte de abajo muestra un diagrama de cómo vendría siendo. Nada más la diferencia es que aquí no tenemos el pullback, solamente consideremos la gavilla E. Entonces estamos considerando cocientes de este estilo y tenemos la igualdad aquí. Entonces estamos pidiendo que las dos gavillas F y F' sean isomorfas, y que al considerar la composición que va de aquí al F barra y luego con el isomorfismo sea lo mismo que mandar con el Q'. Ahora, una familia de cocientes de gavillas sobre X que esté parametrizado por S, nuevamente va a ser una pareja Q negritas, F barra, como se muestra en la parte de aquí. Recordemos que esto es exactamente lo que le mencionaba sobre una familia de cocientes, que van del pullback bajo el morfismo P de E a la gavilla F barra, y va a ser sobreyectivo. Y la relación de equivalencia se muestra en este diagrama que sea conmutativo. Con esto, como tenemos un problema móduli, tenemos un funtor móduli que lo notamos como quot de la gavilla E sobre la variedad X, que va de las variedades en los conjuntos. ¿Qué es lo que hace? Toma una variedad S y lo manda al quot de S. Por definición, son familias de cocientes de E que están parametrizadas por la variedad S bajo la relación de equivalencia de familias. Y de acuerdo a lo que estuve mencionando de cómo estamos considerando las familias de cocientes, son morfismos de este estilo, que están donde cada gavilla está sobre el producto entre X y S como variedad. Y nuevamente, bajo la relación de equivalencia. Entonces, tenemos ya nuestro funtor móduli quad y tenemos nuestro problema móduli. Necesitamos fijar ciertos invariantes de acuerdo a lo que estamos trabajando. El invariante que estamos utilizando nosotros es el polinomio de Hilbert, que lo defino en esta diapositiva. Vamos a considerar una gavilla coherente F sobre X y L una gavilla lineal. Entonces, el polinomio de Hilbert de F con respecto a esa gavilla L es un polinomio que es precisamente igual a la característica de Euler de la gavilla F tensorizada con el lado lineal tensorizado m veces. Perdón, de la gavilla lineal tensorizada m veces, la cual por definición es la suma alternada de las dimensiones de los grupos de cohomología HI, de nuevamente la gavilla F tensor la gavilla lineal L, tensorizada m veces. Esto para un m suficientemente grande. Como ejemplo que les presento aquí a continuación, primero hay que considerar una observación. Si tenemos un F, una gavilla que sea localmente libre de rango n sobre X y que X sea de género G. Por definición, como estamos considerando que X es una en este caso vamos a considerar que X sea una curva. Entonces, la característica de Euler nos dice que se calcula solamente entre la diferencia del H0 y el H1, ya que al ser la dimensión de X igual a 1, el grupo de cohomología H a la H2 se hace 0. Entonces, solamente la diferencia entre las dimensiones del H0 y el H1. Ahora, observemos un resultado muy importante que es el teorema de Riemann-Roch, el cual nos dice cómo se ve precisamente esta diferencia de
de los grupos de cohomología H0 y H1 de una gavilla fija F. Entonces, nos dice que solamente esa diferencia es precisamente el grado de F más el rango de F por 1 menos G. De este modo, despejando el grado de F, lo definimos como el grado de F es precisamente la característica de Euler de esa gavilla F menos el rango de F por 1 menos G. Ahora sí, les presento el ejemplo. Necesitamos considerar una gavilla lineal. En este caso la vamos a considerar como la OX de X, que si recordarán en el ejemplo son las funciones regulares que se anulan en el punto X. En este caso no nos interesa tanto en cuál punto es en el que se está anulando. Entonces, solamente en el que se anula en un punto, entonces la denotamos como X de 1, diciendo que son las funciones regulares que se anulan en un punto. Y queremos obtener precisamente el polinomio de Hilbert de la gavilla F, que es localmente libre. Por definición, tenemos que el polinomio de Hilbert de esa gavilla con respecto a la gavilla lineal o X de 1 es la característica de Euler de F tensor o de X m veces. Entonces, dicha gavilla tensorizada la denotaremos como F entre paréntesis M. De acuerdo a lo que miramos anteriormente, que es el teorema de Riemann-Roch, nos dice que este cálculo se realiza utilizando el grado de la gavilla F de M, el rango de la gavilla FM nuevamente, y lo multiplicamos por 1 menos G. Como tenemos que este es un producto tensorial de gavillas, hacemos el cálculo y tenemos que el grado de F de M es precisamente el grado de la gavilla F por el rango de la gavilla OX de M, que es 1. Ahora tenemos que multiplicar por el rango de F y por el grado de la gavilla OX de M. Y nuevamente sumándole el rango de F por 1 menos G. Realizando estos cálculos, obtendríamos que el grado de F lo tenemos como el grado de F y el rango de F ya habíamos dicho que era N, y calculando el grado de la gavilla OX de M es M nuevamente, y como ya mencioné, el rango de F es N. Reacomodando esto, observamos que tenemos todas estas son constantes, y solamente la única que está variando es la M. De este modo tenemos que nuestro polinomio de Hilbert es lineal y queda de la siguiente manera. Polinomio de Hilbert con la variedad, en función de t, es el grado de f más n por 1 menos g multiplicado por nt. Este ejemplo se los puse porque a nosotros nos interesa, porque estamos precisamente trabajando con haces vectoriales sobre curvas. Entonces, al hacer el cálculo del polinomio de Hilbert, observamos que ese polinomio depende de cómo estamos considerando el grado de f y cómo estamos considerando el rango también de ese mismo f. Entonces, ya no es necesario calcular todo el polinomio de Hilbert, sino fijarnos solamente en el grado y el rango de nuestra gavilla f. Entonces, esos van a ser los invariantes. Uno de los resultados que tenemos, y que lo pongo aquí, es que si tenemos la gavilla lineal L sobre X, nuestro funtor quot de la gavilla fija E es una unión disjunta de quotes que dependen de nuestro polinomio de Hilbert que estamos considerando y de nuestra gavilla lineal. De acuerdo al ejemplo que les presenté anteriormente, cuando X es una curva, nuestro quot se ve como una unión disjunta de quotes de E, pero como habíamos hecho el cálculo, solamente depende de lo que es el rango y el grado de nuestra gavilla. Ahora, un ejemplo que es muy bonito, que nos pareció muy bonito e interesante de ponerlo aquí, es que precisamente el problema módulo de la Grassmanniana es un ejemplo especial del problema módulo 4. Y entonces
recordemos que cuando estamos hablando de la mañana, consideramos subespacios vectoriales de dimensión R del espacio vectorial K a la N mayúscula. Entonces, este ejemplo nos dice que es precisamente considerar el quad y como invariantes estamos tomando N menos R y 1. Estamos diciendo que nuestra variedad es un punto y precisamente la gavilla que estamos fijando es K a la N. Entonces abordemos un poco más este ejemplo para ver qué es lo que nos está diciendo. En el lado derecho tenemos la forma general de cómo tenemos nuestro punto quad. Tenemos que el quad necesita un polinomio de Hilbert P, una gavilla lineal L, X una variedad, y tenemos que fijar una gavilla E. De tal modo que la gavilla E está sobre X y nuestra gavilla lineal está también nuevamente sobre X. De acuerdo a lo que nos está diciendo este ejemplo, vamos a considerar la gavilla K a la N, que está sobre un punto, y como gavilla lineal estamos considerando solamente el campo. ¿Cuál es la razón de esto? Vamos a considerar la gavilla K a la N, es precisamente la gavilla O a la N, es que está sobre un punto. Recordemos que tiene propiedades funtoriales, entonces tenemos que definir la gavilla en cada uno de los abiertos. Entonces, cuando estamos considerando el punto, le estamos asociando el K a la N. Cuando es el vacío, le asociamos el 0. Con esto, la gavilla K a la N es libre, y si tomamos la gavilla trivial sobre un punto, observamos que es O sobre un punto. Entonces, es precisamente la gavilla O de 1, que son todas las funciones que van de un punto en K, el cual es isomorfo a K. Entonces, con esto, tenemos que cada gavilla K a la N es precisamente un K espacio vectorial. Como estamos hablando en el pod de cocientes, entonces estamos considerando cocientes de Kn y en F de tal modo que sean sobreyectivos. Como ya mencioné que las gavillas están paradas sobre un solo punto, entonces nuestra gavilla F es precisamente un K espacio vectorial, a la cual decimos que tiene dimensión R. De tal modo que si queremos que este morfismo sea sobreyectivo, necesitamos que el R sea menor que el N mayúscula. Haciendo el cálculo del polinomio de Hilbert, que es el necesario para comparar, tenemos que calcular el polinomio de la gavilla F bajo la lineal L. En nuestro caso, dijimos que, la gavilla lineal L. Estamos diciendo que la gavilla es K. Entonces calculamos el polinomio de Hilbert de F, K. De acuerdo a lo que estuvimos mirando, tenemos que calcular, tenemos que, como X es un solo punto, entonces la dimensión de como variedad algebraica es 0, entonces el H1 se hace 0. De ese modo, nuestro polinomio de Hilbert solamente se calcula a partir del H0 en ese punto y de la gavilla F tensorizada con la gavilla lineal K, que es K tensorizado m veces. Como mencioné en esta parte de acá de arriba, tenemos que F es un K espacio vectorial. Entonces, como estamos tensorizando con ese como K espacios vectoriales, solamente necesitamos calcular la dimensión de F como espacio vectorial, que de acuerdo a lo que miramos en esta parte de acá de arriba, es R. Entonces, nuestro polinomio de Hilbert solamente es R. Ahora sí, lo que estuvimos hablando anteriormente, estamos considerando cocientes de este estilo. Tenemos que la grassmanniana estamos considerando subespacios de dimensión n menos r del espacio vectorial K a la n. Entonces, en el quad lo estamos mirando como invariantes R, 1 y nuevamente de nuestra gavilla K a la n. Aquí les muestro cómo estamos mirando dichos cocientes. De acuerdo al ejemplo que estuvimos mirando, estamos considerando subespacios vectoriales de dimensión R. Realizando el cambio, el quad queda con invariantes n menos r y 1. Y nuevamente aquí les muestro cómo
cómo se ven esos cocientes. Como ven, es un ejemplo muy bonito que abarca ya lo que estuvimos hablando anteriormente en pláticas. ¿Cuál es la importancia de considerar precisamente este problema móduli, cambiar el problema móduli, de clases vectoriales al problema de cocientes? En este teorema, Grothendieck nos dice que si consideramos el funtor quod, este está representado por una variedad proyectiva que es precisamente el quod, que depende del polinomio de Hilbert y la gavilla lineal que estamos considerando L, de una gavilla fija E. Aquí les muestro cómo estábamos hablando de cómo estamos considerando el funtor quod. En pocas palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Recordemos que cuando tenemos un funtor móduli, diremos que es representado por una variedad M, y para toda variedad S tenemos el isomorfismo entre familias que estamos considerando parametrizadas por S y homomorfismos que van de S en la variedad M. ¿Qué es lo que nos dice? Que por cada clase de equivalencia de familias que estamos tomando, obtenemos un solo morfismo, y por cada morfismo obtenemos una sola clase de equivalencia. Que quienes recordarán y entraron a la plática que hablábamos sobre problema móduli, esto era equivalente a tener un móduli fino de nuestro problema móduli. Entonces, ¿cuál es la relación de usar precisamente el problema móduli de cocientes con nuestro problema móduli de haces vectoriales? Esto lo presento en esta diapositiva. Tenemos una equivalencia entre categorías en la cual la primera de ellas son haces vectoriales que están sobre X, que es una variedad algebraica proyectiva sobre una curva, y gavillas localmente libres sobre X, de tal modo que a cada haz vectorial que tomemos le asociamos la gavilla de secciones F, donde por definición la gavilla F, lo tenemos que definir en cada uno de los abiertos, son secciones tales que al componer con el morfismo o proyección del haz vectorial son la identidad. Entonces, ahora sí, les planteo lo que es el problema móduli de haces vectoriales sobre una curva. Vamos a considerar F una variedad algebraica y X una curva algebraica proyectiva no singular. Como objetos, lo voy a denotar en este caso como ternas, de este estilo, tal que esa terna es un haz vectorial de rango n y grado d. Diremos que dos haces vectoriales están relacionados F y F', si solo si son isomorfos como haces vectoriales. En este caso vamos a considerar una familia de haces vectoriales sobre X que está parametrizada por S. Es un haz vectorial que está sobre la variedad X cruz S. Y diremos que dos familias F y F' de haces vectoriales sobre X que esté parametrizada por una variedad de S son equivalentes, esto es equivalencia entre familias, si solo así va a existir una lineal sobre S, tal que al considerar el producto tensorial entre F y el pullback del morfismo pi de la línea L, este es isomorfo a F'. Del morfismo pi sub S es la proyección a la variedad S. Bueno, entonces ya estuvimos hablando un poco de lo que es el cociente de gavillas y cuál es nuestro problema móduli de haces vectoriales. Un resultado que tenemos de Mumford habla de cuándo considera precisamente haces vectoriales que son muy estables. Para ello, primero necesitamos definir qué es la pendiente, o como la denotamos como consideramos F un haz vectorial sobre X que tenga un grado D y un rango R. Entonces diremos que la pendiente de ese haz vectorial es el cociente entre el grado y el rango. Si tomamos un haz vectorial, este va a ser muy estable y respectivamente muy semiestable, y para todo sub haz F' de nuestro haz vectorial F, que sea propio y no cero, se cumple la desigualdad entre las pendientes, que es la pendiente de F' y la pendiente de nuestro haz vectorial F.
respectivamente va a ser semiestable si es menor o igual. ¿Cuál es la importancia de tener esta definición de homoestabilidad? Esto se presenta en los siguientes resultados. El primero de ellos tenemos que, si tomamos unas vectorial que sea muy semiestable, de rango n y grado d que sea mayor que n por 2g menos 1, entonces el grupo de cohomología H1 es igual a 0. Y además f va a ser generado por sus secciones globales, donde tenemos que una vectorial f está generada por sus secciones globales y la función evaluación, que les muestro en esta parte de aquí, que va del H0 de la variedad X y de la vectorial f, de OX en f, es sobreyectiva. Ahora sí, con esto en mente, consideremos un haz vectorial que sea muy semiestable. Vamos a fijar el rango n y grado d vamos a pedirlo como en el lema, que sea n por 2g menos 1. De acuerdo a eso, tenemos que f es generado por sus secciones globales y el morfismo de evaluación es sobreyectivo. Con esto, tenemos además que el H1 es igual a 0, y entonces aplicando el teorema de Riemann-Roch que mencionaba anteriormente, que es, calculamos que la característica de Euler de nuestro haz vectorial f es precisamente H0 menos el H1, y como el H1 es 0, tenemos que calcular solamente la dimensión del H0. Y aquí aplicamos ahora sí teorema de Riemann-Roch, y nos dice que es precisamente el grado más n, que es el rango, por 1 menos g. A este valor numérico es el que denotaremos como n mayúscula. Ahora, como tenemos que la dimensión del H0 es n, podemos considerar el isomorfismo con k a la n mayúscula. Y con esto obtenemos precisamente un morfismo sobreyectivo que lo notamos como Q, que va de Kn, producto tensorial con OX, a las vectorial F. A ese producto tensorial lo notamos como O a la N sub X. Entonces tenemos un morfismo sobreyectivo de las vectorial trivial. ¿Cuál es la importancia de realizar todos estos cálculos? Obtenemos que cada haz vectorial lo podemos ver como un cociente del ON de X. Entonces, ya tenemos precisamente cuál gavilla es la que nos gustaría utilizar, que es la gavilla de ON de X, la cual les presento aquí nuevamente. Solamente estoy poniendo la misma definición del módulo de cocientes de gavillas, sustituyendo la gavilla ON de X. Entonces, en este caso estamos considerando nuevamente parejas, y donde el primero de ellos es un morfismo sobreyectivo que va de ON de X y F es una gavilla. La relación de equivalencia ya habíamos mencionado que era aquí isomorfismo entre las gavillas F y F', y que el diagrama dado por los morfismos Q y Q' y el isomorfismo sea conmutativo. Nuevamente, familias cocientes, como se muestra, son de este modo, y la relación de equivalencia se cumple al hacer este diagrama conmutativo. Ya no entraré en detalles porque ya lo estuvimos hablando. Entonces, ya tenemos cocientes, ya tenemos el problema módulo de cocientes de O de X, pero nuestra F que estábamos tomando ahí solamente era una gavilla. Y de acuerdo a la equivalencia que estuvimos hablando entre haces y gavillas localmente libres, como nosotros estamos trabajando con haces vectoriales, entonces vamos a restringirnos a un conjunto más pequeño que lo adaptamos como R, donde son parejas nuevamente Q, F, donde F ya le pedimos que sea una gavilla localmente libre. Ahora, nos vamos a... tenemos que este problema módulo ya está resuelto. Entonces, de acuerdo a teoría de invariantes geométricos, vamos a considerar aquellos puntos que son semiestables y los denotamos como R a la SS, y ese va a ser un subconjunto del conjunto R que estamos tomando,
y este nuevamente va a ser un subconjunto del Q otro. Este nuevo conjunto es R a la SS, son parejas Q, F, y F, aparte de pedirle que sea gavilla localmente libre, estamos pidiendo que sea semiestable, que sea G y T semiestable. Como mencioné, ya habíamos este problema móduli de gavillas cociente, ya tiene un problema móduli fino. Entonces, de acuerdo a la definición, existe una familia universal, o en este caso tenemos un cociente universal, que lo denotamos como Q, Q mayúscula, que va del ON y está parado sobre Q producto con X a nuestra familia universal U. Entonces, al restringirnos a nuestro abierto que está dado por los semiestables, obtenemos precisamente una restricción de nuestra familia, de nuestro cociente universal, que es precisamente restringirlo a aquel conjunto que estamos considerando de abierto R a la SS. En otras palabras, estamos restringiendo nuestra familia universal al abierto R a la SS. ¿Cuál es la importancia o por qué hicimos todo esto? Esto se ve reflejado en los siguientes lemas. El primero de ellos, que lo nombré lema A, nos dice que el cociente de gavillas universal, que es precisamente la familia universal restringido a los semiestables, está considerando familias de gavillas localmente libres sobre X y tiene como invariantes el rango y el grado de la gavilla localmente libre, que es igual a las vectoriales. Entonces, esta gavilla universal nos está parametrizando haces vectoriales. Y el lema B nos dice que existe una acción del grupo GLN sobre el QOT, tal que las órbitas en nuestro abierto R a la SS están en correspondencia biyectiva con las clases de isomorfía de gavillas localmente libres, que son semiestables y que tienen invariantes el rango y el grado. Analicemos un poco más lo que nos dice el lema B. Nos dice que tenemos una acción en el QOT, y como R a la SS es un abierto de ese QOT, tenemos una acción del grupo GLN en el abierto R a la SS. De tal modo que si consideramos el conjunto de órbitas R a la SS, el cociente con G a la N, nos dice que ahí, al tomar dos puntos y decimos que están relacionados, sí, solo sí, F es isomorfo a F'. ¿Qué es lo que nos dice aquí o cuál es la importancia de esto? Como estamos trabajando con haces vectoriales y no con parejas, este resultado nos dice que ignora lo que son los morfismos Q y Q', y con ello tenemos que el cociente, que es precisamente las órbitas, clasifica gavillas localmente libres, salvo isomorfismo. Otros resultados que obtenemos de teoría de invariantes geométricos nos dice que el conjunto de órbitas al restringirnos al abierto a la RSS es una variedad. Además, ese es un módulo para haces vectoriales, y que si nos restringimos a aquellos puntos que son estables, va a ser una variedad algebraica proyectiva, que incluso al calcular su dimensión va a ser encuadrada por G menos 1, más 1. Y finalmente, si tenemos que el rango y el grado son coprimos, entonces el módulo para aquellos puntos que son estables es igual al módulo para los puntos que son semiestables. Ahora sí, mi problema que quiero abordar en mi trabajo de tesis. Anteriormente habíamos introducido la noción de mu-estabilidad o mu-semiestabilidad respectivamente, en la cual considera el rango y el grado de un haz vectorial y los subhaces correspondientes. Y hablábamos de la G y T estabilidad. ¿Cuál es la relación que hay entre mu estable y G y T estable?
la relación que tenemos es que ambas son iguales. Entonces, ¿cómo podríamos probar que precisamente mu estabilidad es equivalente a geita estabilidad? Y esto es precisamente el trabajo de mi tesis. Por cuestiones de tiempo, ya no quisimos meter un poco más de teoría de esto, pero el jueves de la semana que entra ya hablaremos un poco más de cuál es esta equivalencia y cómo es que la obtenemos. Solamente un poquito de spoiler es que vamos a recurrir a subgrupos a un parámetro. Y por mi parte, eso es todo. Aquí son algunas de las referencias que utilicé para el presente trabajo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues no sé si tengan preguntas o comentarios. Yo sí tengo unas preguntas. Sí, adelante. Oye, Eduardo, ¿cuál es la definición de gavilla coherente? Bueno. Y regrésate a la diapositiva, ¿no? Donde empiezas a hablar sobre el pullback de la gavilla, cuando tomas una gavilla coherente, porque fijas una gavilla coherente sobre una curva algebraica, después tomas el pullback a lo largo de la proyección canónica, ¿no? Ajá, espera, un momento para ver. Sí, la definición. Es que lo que a mí no me queda claro, obviamente es porque yo soy bastante ignorante respecto a este tema, pero es que no me queda claro por qué necesitas que la gavilla sea coherente. O sea, porque de hecho es que no sé si nos estás haciendo trampa o algo así, porque en todo lo que haces después de esta definición ya nunca mencionas que la gavilla debe ser coherente, ¿no? Ajá. Entonces, eso no importa, la coherencia sí importa, todo sale coherente automáticamente y no nos estás diciendo por qué. El detalle aquí es de que estamos aplicando los resultados que se obtienen aquí son para gavillas coherentes. Tenemos una equivalencia entre lo que son haces vectoriales y gavillas localmente libres, ¿no? Entonces, cada gavilla localmente libre viene de una vectorial. El problema que ocurre aquí, que es lo que estuvimos abordando un poco, fue que no todo un morfismo de gavillas de gavillas localmente libres proviene de un morfismo de haces vectoriales. Había un pequeño detalle en que cuando teníamos esos morfismos, necesitáramos que los rangos sean constantes cuando estamos hablando de haces vectoriales. Entonces, al considerar estos cocientes, queríamos que estos cocientes nuevamente sea, en el caso que estamos hablando de haces vectoriales, sea una vectorial. Y cuando estamos hablando de gavillas localmente libres, no siempre es una gavilla localmente libre. Exacto. Ajá. Al considerar las gavillas coherentes es como una amplificación, le llaman, o sea, hacerla más grande la categoría de las gavillas localmente libres. De tal modo que al considerar esos cocientes o kernel le denominan, esa ya es una gavilla coherente. Entonces, por eso utilizamos esos resultados ahí. Entonces, ¿qué es coherente? Porque no nos dijiste, y no creo que todos sepan que es coherente, ¿sí? No creo. Y no le metimos porque lo que estás diciendo es bastante delicado, ¿no? O sea, sí hay una razón no trivial por la cual pides que que fijes con una gavilla coherente, ¿no? ¿Y cuál es la definición entonces? Esa es una definición. ¿Es una definición qué, perdón? Es un poco complicada decirla, de hecho todavía no la domino muy bien. Tenemos... ok. Bueno, es un tema que todavía no domino muy bien, solamente según yo, básicamente, una gavilla es coherente si es un OX módulo finitamente presentado, ¿no? O sea, necesito que el núcleo de la proyección canónica sea de tipo finito, ¿no? Ajá, está abierto. Sí, porque tenemos,
Eduardo, ¿no pusiste la definición al final? No, no la anoté. Ah, No, ok. se me olvidó Sí, anotarla. lo que dice Ángel es cierto. O sea, básicamente era, como tú bien comentaste, el problema es que si cocientas si tomas el cociente de 2 gavillas localmente libre, el resultado no es localmente libre. Ujú. Entonces, ¿qué es una gavilla coherente? Pues básicamente la definición es: una gavilla es coherente si localmente se ve como el cociente de 2 gavillas localmente libres. Ajá. Y eso es completamente equivalente a lo que decía el doctor Ángel. Entonces, como atinadamente dijiste, lo que estamos haciendo es tomando la categoría más pequeña que contenga las gavillas localmente libre y que asegure que los cocientes están en esa categoría. Ujú. Pero es básicamente eso, que localmente lo puedes ver como cocientes de gavillas libres. Ok. Esa era la definición. Si tú recuerdas, en algún momento hablamos de la definición. Si tú recuerdas la definición, era eso, que localmente era cociente de gavillas libres o de OX a alguna potencia. Ajá. Cocientes de esas cosas. No, sí, es verdad. Entonces creí que habías puesto la definición al final, pero bueno, hubiera estado No, bien. me parece. Pero efectivamente es como lo dijo el doctor Ángel, y la explicación coherentes es precisamente como tú lo dijiste, que queremos asegurar que los cocientes existan dentro de las gavillas que estamos trabajando. Que estamos trabajando. Y después, a lo mejor también habría que haber señalado todas las gavillas localmente libres, pues automáticamente son coherentes. Ujú. Y en consecuencia los haces vectoriales son coherentes o son gavillas coherentes. Gavillas Y entonces coherentes. por eso puedes trabajar ahí en esa categoría de gavillas coherentes cuando hablamos de haces vectoriales. Ujú. Sí, muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y, por ejemplo, a ver, pasa a la siguiente diapositiva. Ujú. Entonces, si tengo ahí mi gavilla con la que estoy empezando, debe ser coherente, ¿o no? ¿Cuál es esta que estamos aquí? Sí. Sí, Pero entonces sí. lo que yo entiendo es que el pullback debe ser coherente, ¿cierto? O sea, ya abajo en la definición, Ok. o sea, en la definición, Sí, si la familia de cocientes de E, esa gavilla E es coherente, ¿no? La de la definición. ujú. Sí. Ahora, dice ahí que sobre una variedad S es un morfismo suprayectivo OX, OX cruz S lineal de gavillas sobre IG, tal que Ujú. entonces, ¿cómo pruebo que el pullback es coherente de una coherente? Lo haces nuevamente de manera local. Perdón. Sí, bueno, eso no, esos cálculos no los he realizado, así es que si me pudieras ayudar. Sí, nuevamente lo haces de manera local. Tomas una cubierta de X donde es localmente el cociente y esos cocientes les haces pullback de manera local y lo que te va a quedar es una cubierta en X cruz S, de tal manera que va a decirte que el pullback es localmente el cociente de 2 gavillas libres. No sé si quedó claro. Más o menos. Sí, gracias. A ver, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Ahí también E debe ser coherente, ¿cierto? Sí, de hecho aquí todos son cocientes de gavillas coherentes. Ah, ok. Entonces creo que eso habría que aclararlo, ¿no? Porque da la finta de que esto vale para cualquier gavilla. Ok. Y no es cierto, ¿no? No, no es cierto. Todo esto está aplicado a cocientes de gavillas cuando las gavillas son coherentes. Precisamente por la razón que te estaba mencionando. Sí, sí, sí. O sea, Ujú. o sea, ya con eso ya te creo, ¿no? Ujú. Ok. Pero como está escrito, no está bien, ¿no? Sí, sí, pues. A lo que dijeras al principio de esta sección, mi gavilla siempre va a ser una gavilla coherente, Ajá. salvo que mencione lo contrario. Ok. Sí, sí.
Sí, de hecho es importante para hacer correcciones a la hora de escribir esta parte. Ok, no, pues sería todo por mi parte. Gracias, Eduardo. Eduardo. Gracias a ti por Una pregunta. las preguntas. Ujú. Ah, Miriam. Adelante, Osvaldo. Por favor. No, adelante. Ajá, sí. Bueno, ¿a qué te refieres con dimensión del grupo? Cuando tomaste la acción, fueron las primeras diapositivas. Ah, Ahí es. en esa parte de aquí, ¿no? Sí, Sí, cuando dices que la dimensión es igual a la dimensión. en este caso estamos considerando grupos algebraicos. Entonces, lo que nos está diciendo es que el grupo tiene una estructura de variedad algebraica. Entonces, estamos tomando la dimensión de ese grupo como la dimensión de la variedad algebraica que le corresponde. A esta parte de aquí te refieres, ¿no? Precisamente. Y nuevamente, como estamos considerando órbitas, corresponden a una variedad, entonces estamos considerando la dimensión de dicha variedad. Pero son la dimensión es correspondiente a la dimensión como variedad algebraica. En este caso serían variedades algebraicas sobre qué campo? Estamos trabajando sobre los complejos. Todo lo que estamos hablando aquí es sobre los complejos. Muy bien, bueno, gracias. Sí, Osvaldo, sí. Nada más si nos podrías, donde hablas de la relación entre el cociente y la grassmanniana, por favor, una observación, porque sí, en la siguiente lámina, por favor. Okay. Creo que es la siguiente. Ah, bueno, ahí, en esa, en la 17, ¿qué es O1? En el último renglón. O sea, porque tomas la gavilla trivial sobre un punto. Y luego le pusiste, eso es igual a un O1. Ya había explicado en esta parte de aquí, ¿no? Que cuando estamos considerando, no nos interesa el punto en el que estamos considerando las funciones que no se anulan. No, pero a ver, el O1 habías dicho que eran las funciones que se anulaban en un punto. En este caso solo tienes en un punto, entonces F sería la función 0. A mí me parece que ese O1 no va ahí. Bueno, sí es como que redundante. Estás diciendo que la gavilla trivial es precisamente la gavilla O1. Es decir, las funciones que se anulan en el punto. Entonces solo te queda la función 0 y luego después me dices que no, que te queda todo el campo o todas las funciones constantes o cierto, como lo quieras ver. Entonces ahí el O1 no es correcto. Ese O1 no va ahí. Ok, sí. Ese no sé por qué apareció. Y en la siguiente lámina, Eduardo, por favor. Aquí decías que F era un cociente de Kn y que tú te lo ibas a tomar como un Kr. ¿Por qué Kr y no Kr más 1 o Kr menos 1? ¿Por qué exactamente Kr? Porque precisamente estamos diciendo que estamos considerando que F como está sobre un punto, es un K espacio vectorial. Entonces estamos diciendo que es un K a una potencia, o sea, para la dimensión, solamente para calcular la dimensión. ¿Eso es lo que te haces? ¿O esto es lo que me preguntas? ¿O es otra cosa? Cuando explicaba la relación entre la grassmanniana y el cociente, entonces tú ahí fijas un cociente y como está sobre un punto, tomar gavillas es lo mismo que tomar espacios vectoriales, ¿no? Sí. O tomar gavillas de K módulos, que eso también creo que no lo resaltaste. Como estamos trabajando sobre un punto, entonces ahora te van a quedar gavillas de K módulos, y al ser gavillas de K módulos, pues es simplemente K espacios vectoriales. La trivial sumada n veces te va a quedar Kn, y entonces te tomas un cociente, y digamos que ese cociente de dimensión R, y entonces dices, voy a calcular el número de Hilbert de todos los cocientes de dimensión R.
De Y todo lo entonces que ve. ahí abajo haces el cálculo y te queda que el polinomio de es R, Ujú. ¿cierto? Sí. Y entonces ya, creo que en la siguiente lámina, ahí habría que resaltar. Entonces cuando tomo la Grassmanniana, cuando tomo la Grassmanniana y me tomo subespacios de dimensión n-r de Kn, es lo Ok. mismo que tomarme cocientes de Kn de dimensión R. Y eso es lo mismo que tomar puntos en el cociente de Kn, en el quot de Kn, pero con polinomio de Hilbert específico. El polinomio de Hilbert tiene que ser R igual a 1. Perdón, R, ¿no? El polinomio de Ajá. Hilbert tiene que ser R. R. ¿Y el 1? Es ¿Y el 1 que tienes ahí qué es? Es precisamente, bueno, habíamos hablado precisamente de que estábamos considerando el rango, que es R, y en este caso es el grado 1. Estamos considerando como son subespacios, el grado es 1. Sí, lo que te estoy diciendo es que tal vez nos faltó explicar. El polinomio cuando tú tomas el polinomio de Hilbert, el cociente, fijas el polinomio de Hilbert y el haz lineal. Ya con la cuenta de la lámina pasada ya me dijiste que el polinomio de Hilbert pues es la dimensión del espacio cociente. Pero y el 1 no tiene cara de ser un haz lineal. No. Y entonces la pregunta Sí. es, ¿ese 1 qué significa? ¿Por qué lo pusiste y no me pusiste un haz lineal? Sí, Y la porque, respuesta es, a ver, adelante. bueno, no tengo la respuesta porque pusimos que precisamente el Pásate a la lámina anterior. Pásate a la lámina anterior. ¿Con respecto a quién estás calculando el polinomio de Hilbert? ¿Quién es el L? Es K, ¿Y por qué es K? Porque es la gavilla trivial es la trivial. y es de dimensión 1. Ok. Estás tomando un 1 de dimensión 1. Entonces, ahí el 1 significa que estás tomando la trivial por eso. O deberías de poner directamente que estás tomando la gavilla trivial. ¿Sale? Entonces, esa parte no la aclaraste, y es bien, bien importante en este ejemplo de cómo relacionar la Grassmanniana con el esquema cociente. Con el esquema cociente. ¿Sale? Sale muy bien. Y en lo otro que habría que resaltar muchísimo es cuando tú, si quieres pásate más adelante, ya no me tardo mucho, cuando defines el R. La R mayúscula. Y la R mayúscula. Esa. Hay que resaltar que para poder definir esta R mayúscula de gavillas localmente libres, necesitas estabilidad, mu estabilidad. Mu estabilidad. Y entonces esa mu estabilidad te permite tomarte este R, que es un subconjunto de Q, y que además va a resultar ser invariante bajo la acción del grupo general lineal. ¿No? Y entonces tomas el cociente, y entonces cuando tomas el cociente, GIT te dice que el cociente va a existir como variedad. Y por eso la pregunta de tu problema de tesis, ¿y cuál es la relación entre la mu estabilidad y la GIT estabilidad? Ahí el énfasis grande, porque una se calcula, como dijiste en tu primerita lámina, en términos de la acción de un grupo. Y cómo son las dimensiones de las órbitas y la existencia de un polinomio, no sé qué. Y ya cuando te tomas la mu estabilidad dices, no, mira, tómate el haz vectorial, calcúlale el grado, calcúlale el rango y compáralo con los subbases. Entonces, en principio son dos estabilidades que no tienen nada que ver. Y el resultado conocido es que sí tienen que ver y que son la misma. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo demuestro que son las mismas? Y eso es lo que tú vas a explicar, y ahí era el anuncio, en tu seminario de avance de tesis en la próxima semana. ¿No? Entonces, perdón que me haya alargado un poquito. Perdón a todos. Está bien, pero era necesario hacer ese tipo de aclaraciones. Muchas gracias. Sí, sin problema, Osvaldo. Muchas gracias. Bueno, pues entonces agradecemos a Eduardo otra vez y pues vemos la continuación el jueves. Sí, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.